Estimados hermanos, les saludo con gratitud en el corazón en este día en que quiero compartir con ustedes una palabra que espero en el Señor sea de bendición para sus vidas. Y como es costumbre en nuestra radio, La Lumbrera, anclada en los cerros de Valparaíso, aposentada con sus pies en el mar, mirando hacia el horizonte, el porvenir, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema especial. El himno que está de fondo, Santa Cena para mí, precisamente ya nos anuncia algo de lo cual vamos a desglosar en el título de esta tarde. Estimados hermanos, precisamente quiero compartirles sobre la Cena del Señor. Y para ello he tomado como referencia las lecturas del Evangelio de Juan desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21. Por ello es que en esta oportunidad no mencionaré una cita específica, pero sí le puedo decir que a partir del capítulo 13 del Evangelio de Juan está centrado lo que hoy les quiero compartir en esta tarde. Y mientras leía toda esta cadena de capítulos que van desde el capítulo 13 al capítulo 21 del Evangelio de Juan, la semana pasada precisamente terminamos nosotros de celebrar, más bien de conmemorar la Cena del Señor. Y en este tiempo no pudimos realizar este acto tan hermoso, tan sencillo, que siempre lo compartimos como creyentes en Cristo Jesús, pero en esta oportunidad no pudimos ser partícipes de ello, ni tampoco invitar a nuestra iglesia a participar de esta actividad. Pero no por ello nos retraímos, sino que al contrario, estuve meditando en este texto bíblico para compartir con ustedes una mirada más aterrizada de la Cena del Señor. Y precisamente el título que le he puesto al tema que quiero compartir con ustedes se llama Cenando los pecadores con el Señor Jesús. Mire qué llamativo el título de esta tarde. Y, estimados hermanos, ¿por qué me llama la atención? Y también ¿por qué nació este título? Nosotros muchas veces como iglesia vemos como un imposible para los feligreses la Cena del Señor. Y llega a ser a tal punto este imposible humano que nosotros le colocamos que algunas congregaciones simplemente no participan de la Cena del Señor. ¿Por qué? Por distintos motivos, por una mala interpretación de la Escritura, o bien simplemente porque no se entiende qué es lo que hay que hacer. Entonces, a partir de los sucesos que están señalados en el Evangelio de Juan del capítulo 13, en una forma muy particular, estas lecturas me llevaron a una meditación. ¿Referente a qué? Sobre los hombres que compartieron con el Señor Jesús la última celebración de la Pascua judía. Note bien usted, la última celebración de la Pascua judía y la instauración de la cena cristiana. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar que para nosotros la Pascua es esta celebración, esta fiesta memorial, recordatoria que se hace en este tiempo entre marzo y abril, que fue la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ocurre a fin de año se llama Natividad o Navidad, que después con el tiempo algunos también le pusieron la Pascua de Navidad. Pero son dos celebraciones muy diferentes, porque una es la Pascua en sí, en el contexto cristiano y en su significado, es muy distinto a lo que es la Navidad.
Y teniendo como referencia la lectura juanina indicada entre estas citas de la predicación, yo les quiero, amados oyentes, que a través de ello nosotros podamos deducir que para todos los cristianos de aquella época y especialmente de ascendencia judía, esta era una ocasión especial. Se preparaban personalmente y también en la comida que en familia o grupo se compartía. Se había buscado ciertamente un lugar para preparar este significativo evento. Y note usted algo importante. El anfitrión en esta oportunidad, el protagonista principal, era el Hijo de Dios. Él tomaba el lugar del padre de familia. ¿Y los invitados? ¿Quiénes eran los invitados? Eran hombres pecadores comunes y corrientes, los discípulos. Ellos habían llegado a aquella hermosa celebración. Ciertamente que no todos estaban preparados para ese momento. Todavía habían discusiones entre ellos. ¿Quién era el mayor? ¿Quién se sentaba a la derecha? ¿Quién se sentaba a la izquierda? Habían dudas en sus corazones sobre lo que pasaría con el maestro cuando no estuviera entre ellos. Eran las últimas horas con el maestro y ciertamente que habían muchas inquietudes y muchas dudas. Por cierto, el mayor dolor para el Señor Jesús, saber que el que lo entregaría estaba entre ellos. Pero hasta ese momento ninguno de sus discípulos lo sabía. En medio de esa discusión, y ya con un poco avanzado en el compartir de la cena, el maestro les imparte su última lección de humildad. Misericordia quiero más que sacrificios. Llegaron todos con sus pies sucios, cochinos, polvorientos y malolientes, con sus hojotas o sus sandalias, como era el nombre del zapato callejero de aquel tiempo. Llegaron allí a aquel lugar. Era una celebración especial. Había que llegar presentable. Pero ellos ignoraron la humildad. Como no había un esclavo, ninguno se lavó los pies. Y ninguno tampoco quiso tomar esa posición, ni siquiera por ser condescendiente con su propio maestro. Entonces, el maestro lo hace un esclavo, se hace un esclavo por ellos. Y le lava los pies de uno por uno, incluido Judas, el traidor. Aunque Pedro, de carácter impetuoso, temperamental, arrebatado, ¿saben lo que le dijo este hombre al Señor? Le dijo: no, Señor, a mí no. Pero cuando vio que ser parte del reino por el cual discutía con los otros sobre quién sería el mayor lo perdería todo, entonces quiso, como decimos nosotros en nuestra jerga costumbrista, no quiso perder, y al contrario quiso agarrar el pan y el pedazo. Pero actuaba inmaduramente. Entonces el maestro le señala que la salvación es una vez y para siempre. Pero que nuestra condición diaria, note bien esto, nuestra condición diaria nos llama a lavarnos, pero ya no completos, a pedir perdón por nuestras ofensas diarias, por nuestros pecados. Igualmente. Pero ahora, en conciencia, sabemos lo que pasa y pedimos perdón. Luego encontramos otra actitud entre estos hombres pecadores, como lo somos nosotros, y que estaban compartiendo una cena que sería única y especial. Una comida que marcaría el cumplimiento de la ley y el principio de la gracia. En medio de la comida, un dolor indescriptible invade el espíritu del maestro y les declara una verdad que ya le era insostenible en lo más secreto de su ser. Y como recalcando con letras mayúsculas, dice: uno de vosotros me va a entregar.
¡Qué crueldad! Estimado oyente, estar comiendo junto a quien le traicionará. Ese sí que es pecado con mayúscula. Pero ¿saben una cosa? No le negó la posibilidad del arrepentimiento y el perdón. Es en ese momento, de nuevo, Pedro, el impetuoso, el sabelotodo, el querer saber qué vendría después, el que hace un gesto así, como con su mano por sobre la cabeza de los demás, al joven Juan, para que éste, como era bien avenido con el maestro, ingiriera de sus sentimientos quién era el traidor a quien se refería el maestro. Aunque el maestro les dio una señal, pero ellos no se dieron cuenta del gesto que el maestro hizo. Todos lo relacionaron con el tema del dinero, puesto que Judas Iscariote era el tesorero. Finalmente le dicen que se amen, para que el mundo los reconozca, así como Él los amó primero. Y esa lección también es hoy para nosotros. En medio de todas esas fugaces e importantes instrucciones, Pedro, en su afán de conocer todo, le dice al maestro: ¿a dónde vas? Yo te puedo seguir. Y saben, promete hasta su vida. Mi vida pondré por ti. Lo que Pedrito no pensó fue la diferencia de estar en grupo a enfrentar el mundo a solas frente a Dios. En la prueba de identidad, cuando le empezaron a descubrir su ADN de Galileo, de Nazareno, cristiano, entonces se arrepintió de ser amigo del Nazareno. Ese pecador, llamado Pedro, llamado Simón, con sus pies sucios que el maestro le lavó, cenó con el Señor Jesús. Un pecador como nosotros. Para apaciguarlos un poco, el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Pero miren aquí lo que ocurre. Tomás se había mantenido en silencio, pero manifiesta el peor mal del creyente: confusión y duda. Ese mismo que después, cuando lo ve resucitado, no cree que es el maestro y quiere tocarlo. Ahora que lo tiene de carne y hueso, no entiende sus sencillas palabras. Tan errático y confundido estaba Tomás que le dice: maestro, no sé para dónde vas. ¿Cómo sabremos el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomás, el confundido, el incrédulo, el dubitativo, el pecador, tal como lo somos nosotros, estaba cenando con el Maestro. Es cierto que era una comida muy particular, llena de palabras entrecortadas, nerviosos, porque no asimilaban todo lo que se venía en unas breves horas. Pero ¿cómo se sentiría usted como padre si tuviera que hacer un día un largo viaje y al despedirse, que recién su hijo le pregunte: papá, dame el número de la cuenta para pagar la U? Felipe, después de 3 años juntos, en esta última Pascua, recién empieza a entender en contexto el rol Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, dijo Felipito. Llama la atención la mesura y la templanza, la respuesta del Maestro. No se ruboriza, no se ofusca, solo sigue repitiendo lo que muchas veces les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, un discípulo que llegó con los pies sucios, con dudas,
confundido de quién era Dios Jesús, un pecador como usted y como yo, cenó con el Maestro. En medio de todas las palabras esperanzadoras, hay en ellos una incertidumbre. ¿Qué hay cuando el Maestro no esté? Entonces les dice el Señor Jesús que Él rogará al Padre y Él dará otro consolador, para que ellos no se sientan solos, que los guiará a toda verdad durante su ausencia y también nos guiará a nosotros hasta que Cristo venga por su iglesia. Era tal la incertidumbre que vuelve a decirles lo que era una costumbre al salir o al entrar en una casa o al encontrarse con otra persona por el camino. Shalom. Estaban todos juntos, pero nerviosos, desconcertados. Por ello es muy importante la inserción del saludo en esta parte de la narración escritural. La paz os dejo, mi paz os doy. Ustedes conocen la paz del Padre, pero yo les prometo la que yo doy, que va más allá de esta tierra. Esa paz los llevará al reino de mi Padre en los cielos. ¿Qué podemos decir de Mateo o Leví, cuyo nombre significa don de Dios, Mateo, y Leví significa unido a? ¿Quién tuvo un encuentro muy publicitado con el Maestro? Según lo podemos leer en algunas referencias como Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 2, Lucas capítulo 5. Era un hombre muy importante. Debe haber tenido otros cobradores de impuestos contratados por él. Recordemos que se hizo una comida en su casa y la Escritura señala que estaban sentados a la mesa el Maestro, muchos publicanos y pecadores, además de sus discípulos. ¿Dejó este Mateo, don de Dios, todos sus negocios para seguir al Maestro? ¿Renunció a todos sus dineros mal habidos por ser uno más de los del camino y despidió a todos sus recolectores contratados? El Señor Jesús siempre les habló de la incompatibilidad de servir a dos señores. ¿Se sirve bien a uno o a otro? Y les recalcó que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Mateo guardó silencio esa noche, pero ciertamente era uno más de los pecadores que por no discutir se dejó que el Maestro le lavara los pies. Por ser un judío más aventajado intelectualmente, no hizo preguntas. Seguramente en silencio pidió perdón y se preparó también para celebrar la Pascua. Amados oyentes, Pedro, Andrés, Mateo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Judas Iscariote, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita, o Simón el Celote, como se le conoce también, eran pecadores. Llegaron con los pies sucios, el Maestro les lavó los pies y cenaron con el Maestro. Entonces, ¿qué podemos decir? A la mesa de la cena del Señor se sientan los pecadores, con mayúscula, arrepentidos. Se sientan los injustos, con mayúscula, justificados por Cristo. Se sientan los que tenían sus corazones quebrantados, pero ahora restaurados a través de la sangre de Cristo. Se sientan los que eran pobres de espíritu, pero ahora ricos en fe y esperanza gloriosa. Se sientan los libertados de los yugos de esclavitud, pero que ahora caminan liberando a otros para el reino de los cielos. Lucas 5:32 señala: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo tenemos que venir a la mesa del Señor? Como decían los fariseos, ayunando 2 veces a la semana, pagando el impuesto, guardando la ley. Amados,
Oyentes, tenemos que venir a la mesa del Señor, creyendo y confesando nuestros pecados, apartándonos de ellos y confiando en las promesas del Evangelio. El conocer y descansar en el perdón soberano de Dios hacia los pecadores es lo que nos produce gozo y nos lleva a una adoración reverente. Cuando vamos a la mesa del Señor, hagámoslo reconociéndonos que somos pecadores, necesitados, que nuestros pies están sucios y que necesitan, antes de sentarnos a la mesa, de ser lavados. Ya no con agua como lo hizo el Maestro, sino a través del Espíritu Santo de Dios, confesándonos con sinceridad, para encontrar misericordia a través de Jesucristo. Entonces el arrepentimiento nos confortará con la gracia y gozosos sanaremos nuestras heridas en la comunión de los unos con los otros. Isaías 53:5 dice, para ir terminando: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amado oyente, no te quedes tirado en el camino, ni te quedes entre las piedras, no te quedes entre las espinas cuando tengas que cenar con el Señor. Primero ve a la fuente del agua de la vida, Cristo Jesús. Arrodíllate y ve y comparte en la mesa del Señor, porque esa mesa fue preparada para hombres y mujeres santos, apartados, pecadores, redimidos por la gracia de Dios. Amén.